Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Nuevamente, mis queridos hermanos y hermanas, les enviamos el más cordial saludo y bienvenida de parte de nuestro párroco, Padre Lian, del Padre Joe, nuestro seminarista Nemesio, nuestro diácono y el equipo pastoral. Y los invitamos a participar por este medio, nuevamente, de nuestra Eucaristía. Vamos a prepararnos interiormente para entrar en esa presencia de Dios, reconociendo con mucha humildad nuestros pecados y nuestra diaria necesidad de su amor y de su perdón en nuestra vida. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Oremos en espíritu de fe y confianza en Dios. Señor Dios, fortaleza de los que en ti esperan, acude bondadoso a nuestro llamado, y puesto que sin ti nada puede nuestra humana debilidad, danos siempre la ayuda de tu gracia, para que en el cumplimiento de tu voluntad te agradezcamos siempre
con nuestros deseos y acciones. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y eres Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: Yo tomaré un renuevo de la copa de un gran cedro, de su más alta rama cortaré un retoño. Lo plantaré en la cima de un monte excelso y sublime. Lo plantaré en la montaña más alta de Israel. Echará ramas, dará fruto y se convertirá en un cedro magnífico. En él anidarán toda clase de pájaros y descansarán al abrigo de sus ramas. Así, todos los árboles del campo sabrán que yo, el Señor, humillo los árboles altos y elevo los árboles pequeños, que seco los árboles lozanos y hago florecer los árboles secos. Yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. Palabra de Dios. Es bueno dar gracias al Señor. Es bueno dar gracias al Señor. Qué bueno es darte gracias, Dios Altísimo, y celebrar tu nombre, pregonando tu amor cada mañana y tu fidelidad todas las noches. Es bueno dar gracias al Señor. Los justos crecerán como las palmas, como los cedros en los altos montes, plantados en la casa del Señor, en medio de sus atrios darán flores. Es bueno dar gracias al Señor. Seguirán dando fruto en su vejez, frondosos y lozanos como jóvenes, para anunciar que en Dios, mi protector, ni maldad ni justicia se conocen. Es bueno dar gracias al Señor. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, siempre tenemos confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en el cuerpo, estamos desterrados, lejos del Señor. Caminamos guiados por la fe sin ver todavía. Estamos, pues, llenos de confianza y preferimos salir de este cuerpo para vivir con el Señor. Por eso procuramos agradarle en el destierro o en la patria, porque todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir el premio o el castigo por lo que hayamos hecho en esta vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya,
la palabra de Dios, el sembrador Cristo. El que la encuentra permanece para siempre. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece. Y la tierra, por sí sola, va produciendo el fruto, primero los tallos, luego las espigas, y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano a la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también, ¿con qué comparamos el reino de Dios? ¿Con qué parábola la podremos representar? Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidarse en su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Lo primero que hay que notar es que, como pueden ver, hoy estamos usando el color litúrgico, el verde, y estamos entrando o continuando lo que en el calendario litúrgico llamamos el tiempo ordinario. Después de haber celebrado los grandes misterios en la vida de nuestro Señor, su nacimiento, bautismo en el Jordán, su ministerio público, pasión, muerte, resurrección, Pentecostés. Ahora entramos en este tiempo ordinario, que se llama así no porque sea un tiempo soso, o sea, sin mucho significado, sino todo lo contrario, porque ahora es el tiempo del crecimiento, de la maduración, es decir, de ese acompañamiento que estamos llamados a hacer con Cristo y vivir con Cristo, por Cristo y en Cristo. Es decir, de crecer en el Espíritu de Cristo. Y para esto el Señor pues nos da, o más bien las lecturas de hoy están todas conectadas con el mismo tema. Comenzamos, por ejemplo, con el profeta Ezequiel, que de una manera simbólica explica el plan de Dios para su pueblo. El contexto es el exilio en Babilonia, unos 1300 años antes de Cristo. Cuando el rey de Jerusalén y con los ciudadanos principales había sido exiliado, llevados como esclavos a Babilonia. Eventualmente, pues todos los hijos del rey fueron ejecutados. Y entonces esto pues parecía que daba fin a la dinastía
davídica, la dinastía del reino. Y entonces el profeta explica y ofrece esta profunda esperanza a un pueblo desesperado, que para ellos es el fin de su nación. Y lo compara, es decir, de una manera simbólica habla del plan de Dios. Dice que Dios va a tomar una rama del árbol más alto, de la punta del árbol, y la va a plantar en Israel. Y entonces eventualmente esa ramita se va a convertir en un majestuoso árbol. Es la manera como Dios indica que es Él quien va a hacer resurgir el reinado, la dinastía de David. Y también habla de talar los árboles grandes y hacer crecer los pequeños. Es decir, es una profecía que destila esperanza para el pueblo. Esto nos conecta con el Evangelio, donde Jesús a través del Evangelio de Marcos, nos habla también del crecimiento, de la maduración. Y nos ofrece dos parábolas. La primera que habla sobre cómo la semilla crece, silenciosa, ¿verdad? Escondida, si ustedes quieren. Y cómo el agricultor tiene que saber esperar el resultado. Eso de esperar, pues nos conviene reflexionar en ello porque a veces pues nos cuesta esperar las cosas. Nos cuesta, no sé si les ha tocado alguna vez, por ejemplo, estar esperando a alguien, no sé, en el aeropuerto o en la estación de autobús, ¿verdad? Especialmente si se retrasa el vuelo o el tren también se retrasa por alguna razón, pues empezamos como a sentirnos incómodos, ¿verdad? No nos gusta estar simplemente esperando, ¿verdad? Sin estar seguros. Y sin embargo, esa es la invitación de la palabra de Dios, que nos invita a esperar, especialmente cuando hablamos de nuestra vida espiritual. Tenemos que aprender a esperar en Dios, esperar lo que Dios está realizando en nuestra vida. Pero también nosotros, entre tanto, no va a ser una espera simplemente pasiva. No, también nosotros tenemos algo que hacer entre tanto. Así como el agricultor, por ejemplo, si siembras una semilla, pero simplemente la pones en la tierra, sola no va a producir, ¿verdad? No va a crecer, ni va a madurar. El agricultor tiene que preparar la tierra, tiene que a lo mejor abonar, entresacar las hierbas, regarla y estar pendiente, ¿verdad? Cuidar esa semilla. Y qué gusto da, ¿verdad? Qué satisfacción sentimos cuando plantamos una simple semillita y vemos de pronto que surge aquella plantita y aquel tallito y va creciendo y luego se va convirtiendo en un árbol. Y eventualmente, si es, por ejemplo, un árbol frutal, qué gusto da ir a arrancar, ¿verdad? Aquella naranjita o aquel fruto y poderlo disfrutar, ¿verdad? Pero sobre todo porque entendemos que ese fruto también representa nuestro trabajo, nuestro sudor, nuestro esfuerzo y nuestro cuidado y atención por aquella planta. Entonces, pues toda la lección yo creo que se refiere a eso, a que esto es como entre la semilla y el agricultor, como dijéramos, es una combinación es un trabajo, una labor de amor,
Porque Dios ya ha puesto en la semilla esa gracia, ese potencial para hacer surgir algo nuevo. Y es el trabajo nuestro que lo hace posible. San Agustín lo dijo muy bien. San Agustín decía, tenemos que saber trabajarlo como si todo dependiera de nosotros, solamente de nosotros. Pero tenemos que saber orar como si todo dependiera absolutamente de Dios. Entonces, necesitamos, yo creo que esa es la lección de hoy, necesitamos la ayuda de Dios para poder, si tenemos la esperanza de ser parte de su reino, del reino de Dios, que al final de cuentas es a lo que se refiere la parábola. Es sobre el crecimiento del reino de Dios. Y recordar también aquí las palabras de Jesús cuando nos dice, conmigo todo lo pueden hacer, pero sin mí nada pueden hacer. La segunda parábola, que es sobre la semillita de mostaza, también se refiere a la virtud de la paciencia, saber esperar en Dios y saber depender de Dios. Y cuando nos atrevemos a esperar de Dios, grandes cosas van a suceder. Un ejemplo quizás, pues, aunque un poco pobre, pero alguien decía o dijo que tratándose de dinero, vamos a decir, de una inversión, dijo, en el año de 1965, si hubieras comprado lo que yo llamo de esas fichas, ¿verdad?, de inversión, que en ese tiempo costaban $22.50. Calculando al tiempo de hoy, dice que tendrían un valor de $6 millones. Bueno, como dice en inglés, that's pretty good, ¿no? Eso es una buena cantidad. Jesús comenzó la iglesia con un puñado de 12 hombres y unos cuantos discípulos. Y miren ustedes, ahorita los católicos formamos el grupo religioso más numeroso del mundo, con 2.1 billones de miembros. Pero aquí no es cuestión de sentirnos impresionados por los números, no es cuestión de números, sino de calidad, porque lo que Jesús busca no son seguidores ni admiradores, sino discípulos. Yo creo que esa es la lección principal, reconocer que nosotros somos esa semilla del reino. Algunas veces esa es otra manera de describir la iglesia. La iglesia no, como les dijera, no cubre todo el reino. La iglesia es la semilla del reino, el comienzo del reino aquí en la tierra. Las parábolas de hoy, pienso yo que quizás hoy más que nunca son necesarias para nosotros, a lo mejor más que en el tiempo de Jesús, porque hoy en día, con los retos que estamos nosotros, viviendo últimamente, la gran tentación puede ser que nos paralicemos. Por ejemplo, por razón de esta persistencia, le vamos a llamar así, persistencia del mal en el mundo, en la sociedad. Yo lo comparo como, por ejemplo, un olor persistente, ¿no? Como cuando en algún lugar, en alguna casa, hay algún animal muerto. Y es un olor que penetra toda la casa y casi muy difícil de lograr deshacernos de él. Así parece la persistencia del mal en el mundo, a través de la codicia, a través del abuso de poder,
a través de la corrupción humana que muchas veces pues lo decimos, esto me huele mal el mundo, ¿verdad? El terrible pecado del aborto que no solamente muchos gobiernos aprueban, sino que incluso lo promueven, que nos preocupa la destrucción del medio ambiente, ¿verdad? Y la sobreexplotación de los recursos humanos, ¿verdad? Y de la tierra, que es nuestra única casa. En fin, puede ser que todo eso a veces nos sintamos abrumados por ello y pensar que realmente nosotros no es mucho lo que nosotros podemos hacer para cambiar eso. Pero lo peor que podríamos hacer es renunciar y pensar que no hay nada que nosotros podemos lograr. Sin embargo, podemos también sentirnos quizás insignificantes para poder hacer algo constructivo y cambiar el mundo, para construir un mundo mejor. Pero yo creo que el mensaje central de la palabra de Dios es ese precisamente. No estamos solos en esto. Dios es el primer interesado. Y Dios, es lo que el profeta Ezequiel comunica a su pueblo, Dios está contigo, está de tu parte. Y Dios nunca va a renunciar a ustedes. Es más, Dios quiere usarnos como instrumentos de la salvación del mundo. ¿Cómo? Ya te hizo parte de este cuerpo místico que llamamos la iglesia, ¿no? Ya te llamó a existir y te santificó con el Espíritu Santo en el bautismo. Y eso quiere decir que ya te llamó a ser instrumento de salvación para otros. Porque la iglesia es, como lo dije antes, esa semilla que va creciendo y que paulatinamente va transformando el mundo, la realidad. Pero es aquí en la iglesia donde podemos comenzar, formando y viviendo esa experiencia de verdadera fraternidad, donde nos amamos de una manera real y genuina, donde cuidamos unos de otros como Dios nos llama a hacerlo. ¿Recuerdan ustedes la imagen que nos ofrece, por ejemplo, a partir del libro de los Hechos de los Apóstoles? ¿Cómo se describe la primera comunidad? Las demás gentes, ¿verdad? Pues eran atraídos, literalmente arrastrados hacia ellos cuando reconocían y decían, mira cómo se aman. Yo también quiero de eso. Yo también quiero ser parte. Y dice que atraían, ¿verdad? Por miles de nuevos creyentes. La iglesia, mis hermanos, somos tú y yo. Ese es el comienzo, la presencia del reino en la tierra. Y para nosotros representa crear, ¿verdad? Hacer posible esa armonía, esa paz y esa verdadera hermandad donde se vive, no solamente se habla del amor, sino se vive y se practica el amor verdadero. ¿No es eso acaso lo que la Eucaristía que celebramos cada domingo nos inspira a hacer? Ahora, mis buenos hermanos, los invito allá en casita para que, como es nuestra costumbre, colocar nuestra mano sobre el corazón y unidos profesar nuestra fe común. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso,
creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Mis hermanas y mis hermanos, oremos al Señor, que conoce lo que está escondido a nuestros ojos y sabe cuáles son las verdaderas necesidades de cada uno y cada una de sus hijos. Unámonos a cada petición diciendo: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por la Santa Iglesia, para que Dios, nuestro Señor, aumente el número de sus fieles, aleje de ella toda división y escuche las plegarias que le dirigen todos los cristianos del mundo, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los gobernantes de nuestro país y de todo el mundo, para que Dios les dé sabiduría y fuerza para gobernar y dirigir con paz y justicia el pueblo que tienen encomendado. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por todos los que se gradúan este año, para que alcancen todas sus metas y siempre lleven con ellos el amor de Cristo. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los que sufren en este mundo, especialmente los que sufren a causa de la pandemia, la guerra y la iniquidad, de manera que se sientan confortados con la fuerza poderosa de Cristo, que ha vencido el dolor y la muerte. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por nuestras necesidades que agregamos en silencio desde lo más profundo de nuestro corazón. Para que nuestro Señor escuche nuestras oraciones y nuestras peticiones le sean siempre agradables. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los difuntos, por Jesús Gutiérrez y Manuel de Jesús Gómez, por quienes se ofrece esta misa, para que compartan la alegría de la compañía eterna de Cristo. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Dios nuestro, que siempre siembras a manos llenas en nuestros corazones la semilla de la verdad y de tu gracia, escucha nuestras plegarias. Concédenos acoger con humilde esperanza y cultivar con paciencia evangélica el grano que tú has sembrado en nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La novena del Día de los Padres inicia el domingo 20 de junio. Si desea incluir en las peticiones a los padres de su familia, puede hacerlo en la página web de la parroquia o utilizando los sobres del Día de los Padres disponibles este fin de semana en la entrada de la Plaza Mariana. Los nombres deberán ser recibidos a más tardar el viernes 18 de julio. Por demanda popular, una vez más ofrecemos a buen costo comidas familiares para llevar el domingo 27 de junio. Baby Catherine ofrece la comida de pollo con arroz, frijoles, tortillas de maíz y salsa. Puede ordenar para 3 personas por $15 o para 6 personas por 30. Debe ordenar la comida con anticipación por medio de la página web de la parroquia y elegir el horario para recogerla después de la misa de 11 de la mañana o 12:30 de la tarde. Si usted es un adulto que aún no ha recibido los sacramentos de bautismo,
primera comunión o confirmación, lo invitamos a que sea parte del proceso de RICA. Este proceso de formación para adultos se ofrece en español e inicia en agosto. Por favor, hable conmigo o con Rosario para más información. Continuamos agradeciéndoles a todos por su grandiosa generosidad a las necesidades de nuestra comunidad parroquial, al ofrecer sus oraciones, tiempo, regalos y contribución financiera. Por favor, continúe revisando nuestra página web para actualizaciones referentes a noticias e informaciones importantes. Gracias. Oren mis hermanos y mis hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Tú que con este pan y este vino que te presentamos das al género humano el alimento que lo sostiene y el sacramento que lo renueva, concédenos, Señor, que nunca nos falte esta ayuda para el cuerpo y el alma, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque reconocemos como obra de tu poder admirable, no solo haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino también el haber provisto el remedio en nuestra misma naturaleza mortal, y así con lo que fue la causa de nuestra ruina, con eso mismo nos diste la salvación, por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles cantan con júbilo eterno, y nosotros nos unimos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. Bendito el que viene. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que
que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo José, y sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Llenos de gozo por sabernos hijos e hijas de un mismo Padre, oremos como una sola familia con las palabras que el Señor nos enseñó al decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, y danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Démonos unos a otros una señal de paz. Sé contigo. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
He aquí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde nuestra alma para la vida eterna. Acto de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a Cuerpo de ti. Cristo. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Eran 100 ovejas que había en su rebaño. Eran 100 ovejas que amante cuidó. Pero una tarde, al contarlas todas, le faltaba una, y triste lloró. Las 99 dejó en el aprisco, y por la montaña a buscarla fue. La encontró llorando, temblando de frío. Ungió sus heridas, la cargó en sus hombros y al redil volvió. Esta antigua historia vuelve a repetirse. Todavía hay ovejas que rabundas van, con el alma rota, van por los collados, temblando de frío, vagando en el mundo, sin Dios y sin luz. Pero todavía existen pastores que por la montaña a buscarlas van, y cuando ellos hayan, las traerán al camino bueno, la verdad y vida, que es Cristo el Señor. Oremos. Señor, que esta santa comunión que acabamos de recibir
Así como significa la unión de los fieles en ti, así también lleve a efecto la unidad en tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ustedes y permanezcan para siempre. Amén. Nuestra celebración eucarística ha terminado. Vayamos a servir a Dios y unos a otros. Demos gracias a Dios y que pasen un feliz domingo.